El aire se sentía denso por la anticipación mientras el sol comenzaba su descenso final, proyectando largas sombras sobre Jerusalén. La ciudad, llena de peregrinos que habían viajado desde lejos, vibraba con una energía nerviosa. Era la Pascua, un tiempo grabado en el corazón de cada judío, un recuerdo de liberación, una celebración de libertad. Sin embargo, esta Pascua era diferente. Una sombra se cernía sobre la celebración. Una sensación de presagio se mezclaba con el aroma del cordero asado y el incienso ardiendo. Jesús, el rabino de Nazaret, el que hablaba con una autoridad inigualable, el que sanaba a los enfermos y desafiaba a los poderosos, había entrado en la ciudad apenas unos días antes, aclamado por algunos como el Mesías, denunciado por otros como un blasfemo. Sus palabras resonaban en los corazones de sus seguidores, palabras cargadas de significado, palabras que insinuaban una tormenta que se avecinaba. Con deseo he deseado comer esta Pascua con vosotros antes que padezca, había dicho, con la voz llena de una profunda tristeza. Esta Pascua, a diferencia de cualquier otra, iba a ser una noche de sombras y luces, de traición y sacrificio, de finales y comienzos. Durante siglos, la Pascua había sido un recuerdo sagrado, un tiempo para reunirse y relatar la milagrosa historia de la huida de sus antepasados de la esclavitud en Egipto. El pan sin levadura, las hierbas amargas, el cordero sin defecto, cada elemento de la comida del Seder contaba una historia de sufrimiento y redención, una historia de la fidelidad de Dios a su pueblo elegido. Pero este año, los antiguos rituales iban a adquirir un nuevo y profundo significado. Jesús, el que decía ser el cumplimiento de la ley y los profetas, estaba a punto de revelar el verdadero significado de la Pascua, un significado que trascendería las fronteras del tiempo y la tradición. En el aposento alto, mientras los discípulos se reunían en torno a su maestro, una sensación de santa expectación llenaba el ambiente. Sin saberlo, estaban a punto de presenciar la instauración de un nuevo pacto, un pacto sellado no con la sangre de animales, sino con la propia sangre de su Mesías. Esta Pascua, el pan contaría una nueva historia, la historia de una liberación diferente, la historia de un amor tan profundo, tan grande, que cambiaría el curso de la historia para siempre. Al comenzar la cena de Pascua, se desarrollaron los rituales familiares. Cada acción un hilo tejido en el rico tapiz de la historia y la fe judías. El hijo más pequeño, con los ojos muy abiertos por la expectación, hizo las tradicionales 4 preguntas. Su inocente voz se hacía eco de las preguntas que habían resonado a través de generaciones. ¿Por qué esta noche es diferente de todas las demás noches? El padre, con el rostro marcado por la sabiduría de sus antepasados, relató la historia de su salida de Egipto, de las plagas que habían asolado la tierra, de la separación del Mar Rojo, de su milagrosa liberación del ejército perseguidor del faraón. Con cada narración, la historia cobraba vida, recordándoles que eran un pueblo aparte, un pueblo elegido y amado por Dios, un pueblo cuyo destino estaba unido para siempre a la fidelidad de su libertador. El pan sin levadura, símbolo de su apresurada partida, hablaba de la amargura de la esclavitud y de la dulzura de la libertad. Las hierbas amargas, recuerdo de las lágrimas derramadas en la esclavitud, aportaban un toque conmovedor a sus paladares.
un sabor del pasado mezclado con la alegría de su libertad presente. Y el cordero, sacrificado y compartido, apuntaba hacia una esperanza futura, una esperanza arraigada en la promesa de un Mesías que un día los liberaría de la esclavitud definitiva del pecado y la muerte. Sin embargo, mientras celebraban su liberación de las cadenas de Egipto, una sombra diferente se cernía sobre la sala. Los discípulos, con el corazón apesadumbrado por una premonición de dolor, presentían que esta Pascua sería diferente a todas las demás. Habían sido testigos de la creciente popularidad de Jesús, de las multitudes que acudían a él, de los milagros que realizaba, pero también habían sentido la creciente ola de oposición de los líderes religiosos. Jesús, su maestro, su amigo, aquel a quien creían el Mesías prometido, había hablado de su inminente sufrimiento y muerte, palabras que los llenaron de confusión y temor. ¿Cómo era posible que aquel que había sanado a los enfermos y resucitado a los muertos, aquel que encarnaba la esperanza y el amor, estuviera destinado a un fin tan cruel? A medida que avanzaba la noche, una tensión palpable llenaba el ambiente, una sensación de que el peso de la profecía estaba a punto de caer sobre ellos. La Pascua, antes una celebración de la liberación de sus antepasados, estaba a punto de convertirse en el telón de fondo de una liberación diferente. Una liberación alcanzada no con la sangre de corderos, sino con la sangre preciosa del Cordero de Dios. El pan, el vino, los rituales familiares, todo iba a adquirir un nuevo y profundo significado cuando Jesús, el verdadero Cordero Pascual, se preparara para ofrecerse en sacrificio por los pecados del mundo. El antiguo pacto, grabado en piedra, estaba a punto de dar paso a un nuevo pacto, escrito en los corazones de aquellos que creyeran. Un alimento más profundo, el pan de la unidad y la pertenencia. Mientras los discípulos se pasaban el pan sin levadura alrededor de la mesa, cada uno arrancando un trozo y saboreando su sencillo y terrenal sabor, se les recordaba una verdad más profunda. Este pan, alimento básico de su dieta, símbolo de su herencia compartida, hablaba de un alimento que iba mucho más allá del sustento físico. Hablaba de una unidad que trascendía sus diferencias individuales, un vínculo forjado en su ascendencia común, su fe compartida, su viaje colectivo como pueblo de Dios. Al igual que el pan, horneado con harina y aguas simples, se convertía en una sola hogaza. Así también ellos estaban llamados a ser un solo cuerpo, unidos en su amor a Dios y entre sí. El simple acto de compartir el pan, de partirlo juntos, de alimentarse de la misma fuente, era una expresión tangible de su interconexión. En ese momento, al participar de la cena de Pascua, se les recordó que no estaban solos en su viaje, que pertenecían a algo más grande que ellos mismos, a una comunidad unida por un hilo invisible, pero irrompible. El pan, que antes era símbolo de la apresurada huida de sus antepasados de Egipto, hablaba ahora de una clase diferente de éxodo, un viaje fuera de la oscuridad del aislamiento y hacia la luz de la pertenencia. Era un recordatorio de que en el tapiz de la vida, sus hilos individuales, aunque únicos, estaban destinados a ser tejidos juntos, creando un tejido de fuerza, resistencia y amor duradero. Sombras y luz, anticipando el pan del cielo partido.
Sin embargo, mientras encontraban consuelo en los rituales familiares, una sensación de inquietud persistía en el ambiente. Los discípulos habían sido testigos de los crípticos pronunciamientos de Jesús, de sus alusiones a una traición inminente, a una copa de sufrimiento que debía beber, a un pan que sería partido por ellos. Sus corazones, aunque llenos de amor por su Maestro, estaban nublados por la confusión y una creciente sensación de temor. Las sombras de la sala parecían hacerse más profundas, reflejando las sombras que se acumulaban en sus corazones. El pan sin levadura, antes símbolo de libertad y esperanza, parecía ahora susurrar una liberación diferente, una liberación que llegaría a un gran costo. Mientras observaban a Jesús, con los ojos llenos de un amor que traspasaba la penumbra, intuían que estaba a punto de revelarles un misterio, una verdad oculta en la antigua tradición de la Pascua. Una verdad que cambiaría para siempre su forma de entender el significado del sacrificio y la redención. El pan, partido y compartido, se convertiría en un conmovedor símbolo de su propio cuerpo partido, ofrecido libremente por ellos, por el mundo. Sería el signo visible de una gracia invisible, un recordatorio tangible de un amor inconmensurable. En aquella sala alta, al acercarse la cena de Pascua a su fin, los discípulos se encontraban en la antesala de una profunda revelación. Los rituales familiares, las historias antiguas, estaban a punto de ser infundidos con un nuevo y más profundo significado. El pan de sus antepasados, el pan de su herencia, estaba a punto de convertirse de una manera que aún no podían comprender en el pan de vida. Un viaje de desesperación. Dos corazones nublados por el dolor. El camino a Emaús se extendía ante ellos, una cinta polvorienta que serpenteaba a través del sombrío paisaje. Dos figuras, con los hombros hundidos por la desesperación, caminaban penosamente por el sendero, con el corazón apesadumbrado por el dolor y la confusión. Habían oído los rumores, los susurros de una tumba vacía, de ángeles que anunciaban una resurrección, pero las palabras parecían huecas, incapaces de penetrar en lo más profundo de su dolor. Cleofás, con la voz embargada por la emoción, relató los acontecimientos de los últimos días, el horror de la crucifixión, el desmoronamiento de sus esperanzas. Nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel, se lamentaba. Palabras que se hacían eco de la desesperación que les carcomía el alma. Su compañero, un desconocido que habían encontrado por el camino, escuchaba atentamente. Su silencio, una presencia reconfortante en medio de su confusión. Habían desahogado sus corazones con él, compartiendo sus sueños destrozados, su incapacidad para conciliar la brutal realidad de la cruz con las palabras de esperanza que Jesús había pronunciado. Mientras caminaban, el sol comenzaba su descenso final, proyectando largas sombras sobre el camino, reflejando la oscuridad que había envuelto sus corazones. El peso de su pérdida los oprimía, amenazando con extinguir el último destello de fe que les quedaba. Segunda parte. Revelación en la fracción del pan. Ojos abiertos, corazones encendidos. Al llegar a las afueras de Emaús, invitaron al desconocido a unirse a ellos para la cena. El cansancio y la tristeza se respiraban en el ambiente mientras se reunían alrededor de la mesa. La luz parpadeante de la lámpara proyectaba sombras danzantes en las paredes.
Cuando su invitado tomó el pan en sus manos, un gesto familiar, un gesto que habían presenciado innumerables veces antes, una repentina quietud llenó la habitación. Bendijo el pan, sus palabras impregnadas de una serena autoridad, una resonancia que removió algo profundo en sus corazones. Y entonces, al partir el pan y ofrecérselo, sus ojos se abrieron. En ese instante, al contemplar los gestos familiares, la mirada penetrante, el amor que emanaba de todo su ser, llegó el reconocimiento. Era Jesús, su Señor resucitado, de pie ante ellos, pero de alguna manera transformado, radiante, con una gloria que nunca habían presenciado. Pero tan rápido como se había revelado, se desvaneció de su vista. Sin embargo, la habitación ya no estaba llena de desesperación, sino de una alegría que desafiaba cualquier explicación. El pan, antes símbolo de su dolor, encarnaba ahora una promesa, una esperanza que trascendía la tumba. Sus corazones, antes cargados de dolor, ardían ahora en su interior, encendidos por el fuego de su presencia, la realidad de su resurrección. El pan, partido y compartido, se había convertido en un sacramento, un signo visible de una gracia invisible, un recordatorio tangible de un amor que venció a la propia muerte. Primera parte, un legado de amor. El pan que nos une. El aposento alto, bañado ahora por los suaves tonos del amanecer, guardaba un silencio sagrado. El eco de las palabras de Jesús, «Haced esto en memoria de mí», perduraba en el ambiente un profundo encargo grabado en los corazones de sus seguidores. El pan, partido y compartido, ya no era una mera tradición pascual, sino un símbolo sagrado, un testimonio de un amor que desafiaba la comprensión, un amor que había vencido a la propia muerte. Cuando los primeros rayos de sol se colaron por las ventanas, iluminaron no solo la habitación, sino también los rostros de los que allí se habían reunido. Sus ojos, antes nublados por el dolor y la confusión, brillaban ahora con una nueva comprensión, una fe profunda y permanente. El pan, que antes era símbolo de su herencia compartida como pueblo de Dios, representaba ahora algo mucho más grande, una unidad que trascendía el tiempo y la tradición, un vínculo forjado en la misma sangre de su Salvador. A partir de ese día, el acto de partir el pan se transformaría para siempre para los que siguieran a Jesús. Sería una expresión tangible de su unidad, un recordatorio de que formaban parte de algo mucho más grande que ellos mismos, un cuerpo de creyentes unidos por un amor sin límites. Al igual que los granos de trigo individuales se molían juntos, se amasaban y se horneaban en una sola hogaza, así también ellos estaban llamados a ser uno en Cristo, sus vidas individuales entretejidas para crear un tapiz de amor, perdón y gracia. Este fue el legado que Jesús dejó, un legado de amor encarnado en el sencillo pero profundo acto de compartir el pan. Segunda parte. De generación en generación. Ecos de gracia al partir el pan. A lo largo de los siglos, desde las bulliciosas calles de la antigua Roma hasta los rincones tranquilos de innumerables hogares, el eco de aquella primera cena de comunión ha resonado a través del tiempo. En catacumbas y catedrales, en humildes chozas y grandiosos santuarios, los creyentes se han reunido para participar en este acto sagrado, para recordar el sacrificio que hizo posible su salvación, para ser alimentados por el pan de vida. Cada vez que se parte el pan,
se vuelve a contar la historia de un Dios que amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, la historia de un Salvador que voluntariamente entregó su vida para que nosotros pudiéramos vivir, la historia de una gracia tan profunda, tan ilimitada, que desafía la comprensión humana. Y al participar de esta comida, se nos recuerda que somos parte de una historia que va mucho más allá de nosotros mismos. Estamos conectados con todos los que nos han precedido, con los que encontraron esperanza y fortaleza en la fracción del pan, con los que obtuvieron consuelo y valor en el cáliz compartido. De generación en generación, el eco de aquella primera cena de comunión sigue resonando, un recordatorio atemporal del amor inquebrantable de Dios, un testimonio del poder del sacrificio, un faro de esperanza en un mundo a menudo envuelto en la oscuridad. Cuando Jesús partió el pan durante la última cena, se reveló una profunda enseñanza. Este acto trascendió el mero ritual y se adentró en las profundidades de la escatología, el estudio de los últimos tiempos. La simple acción de partir el pan se convirtió en un símbolo viviente, prefigurando la redención final y el cumplimiento del reino de Dios. El significado escatológico de este acto está arraigado en las propias palabras de Jesús, registradas en Lucas capítulo 22, versículo 16. Porque os digo que no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Aquí Jesús señaló un evento futuro, una consumación de todas las cosas, donde la fractura de este mundo sería sanada y una nueva creación emergería. Esta promesa, orientada al futuro, extiende la esperanza a todos los creyentes, significando que las pruebas y tribulaciones actuales darán paso al gozo eterno y a la comunión con Dios. El pan partido se convirtió así en una promesa tangible de gloria futura. Así como el pan fue partido, también lo serían las barreras del pecado y la muerte. El acto de partir el pan durante la comunión sirve como un recordatorio de esta esperanza futura, animando a los creyentes a perseverar en su caminar de fe con la seguridad de que un final glorioso les espera. Además, este acto de partir el pan es una invitación a participar en el plan redentor de Dios. Llama a los creyentes a reflexionar sobre su papel en el desarrollo del reino de Dios, instándolos a vivir los valores del amor, la justicia y la misericordia. Al hacerlo, no solo recuerdan el sacrificio de Cristo, sino que también anticipan el día en que el reino de Dios se hará realidad plenamente en la tierra como en el cielo. La imagen del pan partido también dirige nuestra mirada hacia el banquete celestial, el cumplimiento último del plan redentor de Dios. En Lucas capítulo 22, versículo 16, Jesús alude a un banquete futuro, una gran celebración en el reino de Dios. Este banquete es un poderoso símbolo de la esperanza escatológica que sostiene a los creyentes a través de las pruebas de esta vida. El banquete celestial es más que un evento futuro. Es una promesa de comunión eterna con Dios y entre nosotros. Significa la restauración de todas las cosas, donde toda lágrima es enjugada y el dolor es reemplazado por un gozo eterno. Esta visión del futuro proporciona un profundo sentido de esperanza, animando a los creyentes a soportar las dificultades con la seguridad de que una celebración gloriosa les espera. En el acto de partir el pan, se les recuerda a los creyentes esta realidad futura. Cada vez que participan en la comunión, no solo miran hacia atrás,
al sacrificio de Cristo, sino que también miran hacia adelante al cumplimiento de todas las cosas. Este doble enfoque, recordar el pasado y anticipar el futuro, ancla su fe y proporciona una visión convincente de lo que está por venir. Además, la anticipación del banquete celestial llama a los creyentes a vivir de una manera digna de esta esperanza futura. Les desafía a encarnar los valores del reino de Dios en sus vidas diarias, a actuar con justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con su Dios. Al hacerlo, se convierten en testimonios vivientes de la esperanza que hay en ellos, atrayendo a otros a la promesa de la vida eterna. En conclusión, el pan partido de la comunión es un poderoso símbolo de esperanza escatológica. Señala a los creyentes hacia el cumplimiento futuro del reino de Dios, asegurándoles una celebración gloriosa que les espera. Al participar en este acto sagrado, son llamados a vivir esta esperanza en sus vidas diarias, encarnando el amor y la gracia de Cristo hasta el día en que se unan a Él en el banquete celestial. La historia de la última cena, del pan partido y compartido, no se limita a las páginas de la Escritura, ni al débilmente iluminado aposento alto donde se desarrolló por primera vez. Es una historia que se derrama de las páginas de la Biblia a nuestras vidas, llamándonos a encarnar su mensaje de maneras tangibles y prácticas. Así como los discípulos se reunieron alrededor de su maestro, nosotros también estamos llamados a reunirnos, a cultivar un espíritu de unidad y compañerismo dentro de nuestras propias comunidades. Esto comienza con el reconocimiento de nuestra humanidad compartida, de nuestra necesidad común de gracia y pertenencia. Significa mirar más allá de nuestras diferencias, nuestras denominaciones, nuestras preferencias personales y ver en el otro a compañeros de viaje en el camino de la fe. Significa tender una mano amiga, ofrecer una palabra de aliento, llevar las cargas de los demás con amor. Así como el pan, antes granos separados, se transformó en una sola hogaza, así también nosotros estamos llamados a convertirnos en un solo cuerpo, unidos en nuestro amor a Cristo y en nuestro compromiso con su misión. Esta unidad no se trata de uniformidad, sino de abrazar nuestra diversidad como un reflejo de la propia creatividad y amor de Dios. Se trata de reconocer que cada uno de nosotros tiene un papel único y valioso que desempeñar en el tapiz del reino. Y así como los discípulos fueron alimentados por el pan físico, así también nosotros estamos llamados a alimentarnos unos a otros espiritualmente. Esto significa decir palabras de verdad y gracia, ofrecer el perdón libremente y extender la compasión a aquellos que han sido heridos por la vida. El viaje de la fe, como aquel camino a Emaús, puede estar lleno de incertidumbre, con momentos de duda y desesperación. Pero la historia del pan partido nos recuerda que no estamos solos. Jesús, nuestro Señor resucitado, camina con nosotros. Su presencia es una fuente de fortaleza y consuelo, incluso cuando no lo reconocemos. En esos momentos en que nuestros corazones están apesadumbrados, cuando nuestra visión está nublada por el dolor o el miedo, podemos recurrir al pan de vida, al recuerdo de su sacrificio y encontrar renovación para nuestras almas cansadas. Cada vez que nos reunimos alrededor de la mesa del Señor, no estamos simplemente recreando un acontecimiento histórico, sino entrando en una realidad presente,
El pan partido y compartido se convierte en un recordatorio tangible de su presencia entre nosotros, un anticipo del banquete celestial que nos espera, donde todo será renovado, donde el dolor y el sufrimiento ya no existirán. Hasta ese día glorioso, estamos llamados a vivir como personas de esperanza, a ser agentes de reconciliación y sanación en un mundo quebrantado. Estamos llamados a ser partidores de pan, compartiendo el amor de Cristo con todos los que encontramos, ofreciéndoles una muestra del banquete que les espera. La historia del pan partido es, en última instancia, una historia de amor. Un amor que no conoce límites, un amor que transforma vidas, un amor que tiene el poder de unirnos a todos en un vínculo inquebrantable. Que nosotros, como aquellos primeros discípulos, seamos tan cautivados por este amor, tan impulsados por su gracia, que nos convirtamos en ecos vivientes de aquel aposento alto, llevando su mensaje de esperanza y sanación a un mundo hambriento de redención.